Bueno, hay tanto por hablar de Julio Cortázar que uno puede hablar desde lo político, desde lo social, desde el escritor. Lo que uno siempre ha vislumbrado a través de la gente, fundamentalmente de los lectores, es que Cortázar es parte de los fantásticos argentinos, de los grandes, magníficos de la literatura argentina. Yo me atrevo, si tuviese que nombrar la primera línea de esta literatura, uno podría poner esos 5, a Sarmiento, a Cortázar, en este caso Marechal, Roberto Ar y Borges, ¿no? Digo que es uno de los 5 grandes reconocidos a nivel mundial, digamos, como los grandes escritores argentinos. Julio, yo leí un libro, me acuerdo, los primeros libros de él firmaba como Julio Denis, ¿no? Luego empezó a ser Julio Cortázar, su nombre, podríamos decir, de fantasía, su seudónimo, y desde ahí ha marcado a un sector muy grande de la literatura argentina. Yo creo que de Cortázar se puede hablar desde muchos lugares. A mí me gusta hablar mucho y leer mucho dos cosas de él. Uno es su postura política que tuvo históricamente. Quizás en algún punto a veces había errado, se lo ha juzgado mucho por su antiperonismo. Él se retira en la época de Perón, se va del país, se autoexilia de alguna forma y se ha tomado mucho el cuento de él, Casa Tomada, como un cuento casi antiperonista, podría decirse. Después, bueno, él lo ha negado, de alguna forma se ha arrepentido. Cuando vuelve la democracia a la Argentina con Alfonsín, no es recibido y él se va muy triste del país y muere al otro año, no tuvo el reconocimiento que se merecía para nosotros, y fue un defensor acérrimo de la Revolución Cubana y fundamentalmente de la Revolución Nicaragüense, a tal punto que cuando él muere, las únicas personas, no había nadie, no había un solo argentino en su funeral, salvando los escritores Osvaldo Bayer y Osvaldo Soriano, ¿no? Que estaban en Europa, y bueno, que lo acompañan, pero estaban sí, de las embajadas de Nicaragua y de la embajada de Cuba, fueron quienes lo acompañaron en sus últimos momentos, y su esposa, digamos, ¿no? Bueno, él donó a la Revolución Nicaragüense todas las ganancias del libro El Libro de Manuel, un libro que habla de un guerrillero, ¿no? Un libro que a mí me gustó mucho. Y casi siempre cuando se habla de Cortázar, ahora que se cumplieron 50 años de Rayuela, es casi la novela más reconocida del escritor. A mí me costó leerla, intenté varias veces, tampoco pude leer 62 modelos para armar, que es como una explicación de alguna forma de Rayuela, pero sí leí casi todos sus libros de cuentos. El Perseguidor, un libro, digo, para los que hoy empiezan a leer o empiezan a leer a Cortázar, los que ya lo leen o los que ya saben mucho, bueno, no necesitan de esto. Pero por ejemplo leer El Perseguidor, un amante del jazz, contando ahí la historia de alguna forma ficcional y no tanto de Charlie Parker, es un libro impresionante. Otro libro impresionante es Bestiario, donde él juega y trabaja mucho, así como Borges lo hace con las formas pitagóricas, él juega con las ecuaciones. Ahí si uno lee Cortázar y toma los ruidos en Bestiario, se da cuenta que si uno le pone la X a los ruidos, empieza a ver si esa X le pone un nombre, dice peronismo, empieza a entender todo el cuento. Si después, bueno, hay lecturas psicoanalíticas, lecturas freudianas, digo, hay de todo tipo de lecturas para esos cuentos como Lejana, Ómnibus, digamos, Bestiario fundamentalmente completo. Y después, bueno, no, de Cortázar lo que yo puedo decir que es un escritor que, como él decía, escribía para los lectores activos. A él le gustaba que el escritor piense, que descubra, que investigue y no que se quede en que le den todo servido. Eso creo que es lo fundamental de Julio Cortázar, y creo que no, si no tendríamos que hablar mucho y meternos bien adentro de toda su literatura. Es otro de los escritores como Marechal, Roberto Al y Borges, que tiene un universo propio en la literatura argentina y que es muy clara. Y después es otro de los grandes lectores de ficción, digamos, ¿no? Más allá de que toda la literatura sea de ficción, él entra en otro lugar de la ficción. Todos sus libros toman estos espacios intersticiales, llamaba él, que era cuando todos los cuentos comienzan prácticamente con algo común, él comiendo una galletita, él siempre daba nombres conocidos, ¿no? El chocolate
chocolatín Jack, la galletita tal, la calle tal, que era para dar una imagen de realidad, y después de pasar a través de una puerta, de un puente, de un lugar que eran estos espacios intersticiales, llamaba él, lo que sucedía es como que entrabas vos directamente a la ficción, entrabas a otro espacio donde ya no entraba la realidad como uno la veía, y que uno no sabía en qué lugar del cuento había empezado a cambiar la historia de Julio Cortázar en esa historia.